Bueno, queremos darles la bienvenida a todos, todas, todos para esta presentación de un nuevo libro de Miguel Ángel Montesanti. Junto a Miguel Ángel Montesanti nos acompaña el decano de la facultad, Martín Legarralde, así que vamos a seguir este orden. Martín va a empezar con su intervención, luego ocuparé un rato de la presentación y luego dejamos el lugar a Miguel Ángel Montesanti. Bueno, gracias Cecilia. Bueno, lo mío va a ser muy breve, es más bien poder brindar un saludo institucional, un acompañamiento institucional a la actividad, agradecer la invitación. En primer lugar yo quería agradecerle a Miguel por la invitación a poder estar en esta presentación del libro, a Cecilia también por habilitar esa convocatoria también. Como digo, voy a ser breve para poder dar lugar a los protagonistas de la actividad. Lo que pensaba decirles con relación a esta presentación es, por un lado, comunicar, conversar un minuto sobre lo que significa para la facultad poder contar con instancias como la presentación de esta obra, de este libro, poder dar lugar a la presentación de libros producidos, elaborados por docentes, investigadores de nuestra casa. Siempre es un momento grato porque permite de alguna manera completar, si se quiere, un recorrido, ¿no? Un recorrido que tiene que ver con la labor, el esfuerzo, el trabajo de producción de conocimiento, de investigación, la labor también de formación, ¿no? Poniendo también en circulación eso que se ha producido para el conocimiento de otras y otros. Y en ese sentido, yo quería contar muy brevemente algo de hace un par de días, una charla que tuvimos con Cecilia en razón de esta presentación. Bueno, yo le pedí que me comentara un poquito más sobre el libro que se iba a presentar para poder tener algo más de información. Y la verdad que la charla, fue sobre el libro, pero nos llevó y nos trajo por territorios como la literatura, la didáctica, la música, la historia. Y la verdad que lo que yo me quedé pensando es en que algo que es sumamente valioso de instancias como esta es la posibilidad también de alguna manera de desalambrar nuestros territorios académicos, ¿no? De que entre muchas y muchos compartamos, ¿no es cierto?, formas de pensamiento, formas de producción, que nos llevan a pensar y a conocer lo que están haciendo nuestros colegas, nuestras colegas, de otras disciplinas, de otros campos, al interior de una facultad tan diversa y tan rica como la nuestra. Así que, yo celebro en nombre de la facultad, traigo el saludo y celebro en nombre de la facultad poder ser un espacio que habilite este tipo de presentaciones, esta presentación. Agradezco nuevamente a Miguel por la invitación, a Cecilia también, y también les agradezco a ustedes por estar acá y estamos muy contentos de poder ser espacio en el que circule el conocimiento de obras como esta. Así que damos paso a lo que continúa. Muchas gracias. Yo quería agradecer nuevamente a la facultad y al IDIX por el aval, por el apoyo y por las gentilezas que se han tenido para con nosotros con esta presentación. Martín, por supuesto, agradecerte esa charla y esta presencia que aceptaste tan gustoso. Y a Miguel, mis palabras, el agradecimiento por invitarme a hacer la presentación del libro, por confiar en mí y por arriesgarse a que sea yo quien haga esta presentación. Así que voy a empezar a leer un poco las cuestiones que fui pensando mientras leía Sonetos amorosos del Renacimiento inglés. Confieso que lo primero que me atrajo del título fue la palabra amorosos. Amorosos. E inmediatamente me incitó a preguntarme ¿qué decían del amor y cómo lo decían los poetas del siglo XVI? Al leer los sonetos encontré amor, en muchos sentidos, un amor distinto al contemporáneo, como es de esperar tal vez con 4 siglos entre medio. También me topé con un artículo sobre las secuencias de sonetos isabelinas que se titula El amor no es amor, love is not love. No porque no sea amor, sino porque el lenguaje del amor también se usa de manera simbólica para hablar de políticas, para expresar las ambiciones personales en el contexto del mecenazgo, entre otras. Un amor enmarcado en las políticas culturales del Renacimiento. Ya hablaremos del amor, pero comencemos por presentar al autor y su libro.
Miguel Ángel Montesanti, tal vez no precisa mucha presentación, pero vamos a decirlo igual. Es doctor en letras, enseña literatura inglesa y traducción literaria en la Universidad Nacional de La Plata, acá en esta facultad. Ha publicado estudios y traducciones, entre ellos baladas inglesas y escocesas, sonetos completos de William Shakespeare, El Tórtolo y la Fénix, El Nudo Coronado, estudio de 4 cuartetos, Extraño Encuentro, la poesía de Wilfred Owen, Visitas Hospitalarias, la poesía de Philip Larkin, Seamus Heaney en sus textos, Identidades de un poeta moderno. Publica ahora Sonetos amorosos del Renacimiento Inglés 1, el libro que nos congrega este mediodía. Quedan más que claros los aportes que ha hecho Miguel a los estudios renacentistas. Es además investigador contratado por el CONICET. Es director del Centro de Literaturas y Literaturas Comparadas en el ámbito del IDIC, el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales. Y como si su trayectoria nacional e internacional como profesor, investigador y traductor no fuera suficiente, es además poeta y narrador, como lo muestran los 4 libros de poemas que ha publicado y un libro de cuentos, Wegugu Mapu y otros cuentos. Miguel es una absoluta referencia en el campo de la literatura inglesa, de las literaturas comparadas y de la traducción literaria. Pero a todo esto me gustaría agregar su compromiso con los proyectos que encara, su generosidad para compares y alumnos. Que pensar esta presentación acá, cerca del alumnado y de los investigadores, habla de una de sus tantas virtudes, que es el deseo de compartir. Y acá quisiera tomarme un minuto para compartir una anécdota que creo que lo pinta muy bien. Un poco no académica, pero bueno, más personal. Allá lejos y hace tiempo, cuando yo era estudiante de grado, hace unas décadas ya, me inscribí en un seminario que iba a dictar el profesor Montesanti junto con otra docente de letras. Un seminario sobre el T.S. Eliot, programado para 8 encuentros que duraban 2 meses. Fui la única inscripta, pero en ningún momento se pensó suspender el seminario. Al contrario, dictaron el seminario para mí, una alumna sumamente callada y tímida, que no abría la boca. El seminario completo, los 8 encuentros con la misma pasión, seriedad y compromiso que habrían mostrado ante una audiencia mayor o más activa. Creo que esa pasión, inteligencia, motivación, compromiso y generosidad siguen siendo la marca de Miguel Ángel Montesanti. Pasemos al libro. Sonetos amorosos del Renacimiento Inglés 1. Cuando leemos sobre la literatura renacentista, William Shakespeare es la figura. Imposible imaginar el periodo sin su literatura. Pero contemporáneos a él, hay un sinnúmero de poetas haciéndose un espacio, buscando y encontrando su lugar en el mundo de las letras. Pero claro, deslumbrados por nombres como Shakespeare, esos otros poetas se nos suelen pasar por alto. Y salvo por algunas excepciones, la crítica con frecuencia apenas los roza en un comentario. 2 de esos nombres son los que nos convocan hoy, Drayton y Griffin. Ahora bien, Drayton y Griffin son en realidad 2 nombres en un grupo mucho más vasto de poetas sonetistas del Renacimiento inglés. Y como lo indica el título 1, habrá un volumen 2. Es decir, este volumen es parte de un proyecto más ambicioso. Me animo a decir que es parte de un proyecto que tendrá continuidad, pero que también se inscribe en una trayectoria de traducción literaria del autor. Montesanti se ha dedicado a la traducción de poemas isabelinos por mucho tiempo. Desde las primeras traducciones de los sonetos de Shakespeare que realizó, hasta la traducción de esos sonetos en español rioplatense y las diversas publicaciones que enumeramos apenas hace un rato. Poetas renombrados y poetas olvidados. Una amplia muestra de voces renacentistas. Alguna vez escuché a Miguel explicar que su interés era dar visibilidad a esos poetas eclipsados por la figura de Shakespeare. Además de Drayton y Griffin, poetas como Constable, Daniel, volumen 2, Spenser, Sidney, Fletcher, Lodge y otros. Dentro de este amplio grupo, algunos poetas tienen más reconocimiento que otros. En el caso de los 2 poetas de este libro, podemos encontrar algunas breves referencias a Drayton en manuales, antologías o estudios críticos, pero Bartholomew Griffin es casi invisible, o era, antes de este libro. El libro Sonetos amorosos del Renacimiento inglés fue publicado por la Universidad Nacional de Mar del Plata en 2021 y cuenta con 3 partes, una introducción y una parte dedicada a cada uno de los poetas, Michael Drayton y su secuencia de poemas de sonetos
Idea, y Bartholomew Griffin y la secuencia de sonetos Fidesa. La introducción tiene como propósito, cito a Miguel, reseñar los orígenes del soneto y su prolongado itinerario europeo hasta llegar a los poetas Michael Crichton y Bartholomew Griffin. Este es un estudio preliminar muy claro y conciso. Son apenas y todo lo que hay en esas 18 páginas. La introducción, por un lado, da cuenta de la profundidad del estudio del soneto por parte del autor. Y vale aclarar que además de las publicaciones que mencionamos, Miguel ha dictado numerosos seminarios de posgrado y entre ellos seminarios sobre el soneto. Por otro lado, esta introducción da cuenta de su didactismo, pues puede trasladar las lecturas y reflexiones propias y de otros investigadores a un texto accesible y sumamente claro. No me sorprendería que pase a ser material de referencia en nuestras cátedras, en literatura inglesa medieval y renacentista, por supuesto, pero también para otras, pues el estudio del soneto que encontramos en el libro excede el periodo. El contenido de esta introducción podría graficarse en 3 puntos, más seguramente, pero quisiera destacar estos 3. En primer lugar, la palabra itinerario que el propio Miguel utiliza, el itinerario del soneto. Montesanti esboza el recorrido del soneto desde sus inicios en la Sicilia hacia 1235, la práctica del soneto en varios dialectos italianos, el desplazamiento hacia el norte de Italia, el Dolce del Nuovo, figuras como Dante, como Petrarca, el padre del soneto en Occidente, lo llama. También sigue el itinerario por la llegada a países europeos como España en el siglo XV, Francia y Gran Bretaña en el XVI, Alemania a comienzos del XVII. En cada una de estas paradas del itinerario, el autor analiza las contribuciones hechas al soneto o destaca otras formas poéticas relacionadas con el soneto. La introducción es un viaje por el mundo de la poesía, un itinerario que sigue al soneto como un organismo vivo y cambiante. Y este es el segundo punto que quiero destacar. Las formas que el soneto va adquiriendo a lo largo del itinerario anterior son tan disímiles y variadas que cabe preguntarse, y eso se pregunta Miguel, ¿cuál es la marca distintiva, entonces? ¿Qué hace de un poema un soneto? Una constante es la marca formal de los 14 versos, pero eso no alcanza para definir a delinearlo. Como Miguel demuestra, a pesar de la sujeción que le impone la forma, el soneto se caracteriza por su flexibilidad, por su maleabilidad. El soneto, dice, atraviesa tiempos y lenguas, y si bien cada tanto se suele considerar en vías de extinción, siempre renace, y cito, deconstruido, restaurado, variado en innumerables versiones. Entonces, como el soneto es formalmente riguroso, el autor se detiene a detallar en 2 patrones que sobresalen, el italiano o petrarquesco y el soneto inglés o shakespeariano. No nos vamos a detener nosotros en estas variantes ahora, para eso van a tener que leer la introducción ustedes. Solo alcanza con decir que toda la explicación y el detalle sobre cada una es rigurosa pero fácil de transitar. Es más, toda la introducción está muy bien organizada y direccionada a darnos herramientas que enriquezcan nuestras lecturas de Drayton y Griffin. Un tercer punto destacable en la introducción es la reflexión sobre la sinceridad en el soneto y en la poesía. La disquisición entre el yo poético y el yo autobiográfico atraviesan la poesía en su conjunto. En el caso del soneto renacentista, se trata del amor cortés, donde ese yo en el poema acude a convenciones para expresar los sentimientos por su amada. La pregunta inicial que se plantea el autor es si el soneto habla de los sentimientos del poeta, o si la argumentación y las metáforas, las convenciones utilizadas, son solo un juego de ingenio. Resulta interesante, entonces, que por un lado destacamos al soneto como resguardado en su artificialidad, en su forma, en su convención formal. Pero a la vez, el soneto plantea una separación entre el yo poético y el yo autobiográfico, que deja expuesto el problema de la sinceridad. Es decir, lo artificial por un lado, lo artificial y la convención por un lado, lo genuino, lo auténtico por otro. Montesanti lo pone bien claro cuando se pregunta y nos pregunta, ¿existe un maridaje entre la convención y la sinceridad? No da una respuesta tajante porque propone que cada lector decida, pero sugiere que ambos términos del análisis no son necesariamente excluyentes.
Esta atención que Montesanti le presta a la cuestión de la sinceridad, de la autenticidad de los sonetos, la entrelaza de manera muy aguda con aspectos formales, en particular la figura de la secuencia de sonetos. Estas secuencias, por un lado, favorecen las cadenas retóricas, dan espacio al poeta para elaborar sus argumentos de persuasión, pero por otro, provoca una tensión entre la unicidad de cada soneto y la voz que habla en cada poema, y el yo poético que se construye a lo largo de la secuencia. De esta forma, el estudio preliminar nos va llevando al Renacimiento inglés y a los poetas Michael Drayton y Bartholomew Griffin. Antes de pasar a las traducciones, Montesanti nos familiariza con algunos datos de los poetas, las amadas que titulan la secuencia, Idea o la amada de Drayton, y Fidesa, la amada de Griffin. Algunas características formales, los temas que van tratando en los sonetos. De todo nos brinda referencias precisas, pero para que cada lector pueda continuar indagando por su cuenta, de acuerdo a sus intereses y sus gustos. No hay una imposición de temas o análisis. Montesanti da los elementos para que realicemos nuestro propio itinerario como lectores. Retomando la idea de que el libro no impone un camino, y ya volcándome a la segunda y la tercera parte, que son las de los sonetos en particular, tenemos que destacar la edición bilingüe. Ofrecer la versión en inglés y la traducida es una forma de dar libertad al lector. Solo trazar un posible itinerario, ofrecer ambas versiones para que los lectores puedan intervenir y no solo recibir. Libertad para recorrer, para comparar, para tomar decisiones propias. No deja de ser una invitación más para adentrarnos en las riquezas de la poesía. Las dos versiones desplegadas en la página, además de ser visualmente muy claras, parecen decir: acá están los poemas, disfruten, sean críticos, saquen sus conclusiones y, por qué no, si quieren, realicen sus propios ejercicios. Imagino, ya volcándome ahora un poco a la rima y al ritmo, imagino que el acto de traducir poesía implica siempre tomas de decisiones. Un abanico de opciones que él o la traductora se deberá plantear antes de plasmar las palabras sobre el papel o la computadora. Un acto de escritura que es aún más complejo porque es también reescritura, recreación, reinterpretar. Entre esas decisiones habrá de evaluar componentes culturales, lingüísticos, pragmáticos, semánticos y, por supuesto, cuestiones formales. La repetida discusión sobre si la poesía traducida debe mantener la rima, la métrica, si debe ceñirse a cuestiones formales de la época, o si por el contrario debe liberarla para acercarla al gusto de lectores más contemporáneos. Decisiones que Montesanti sopesa y resuelve. Opta por una traducción rimada y, como dice él, ritmada. Personalmente agradezco esa decisión, pues me parece que mantiene la musicalidad de los sonetos, porque en eso también coincido con Montesanti. La poesía es música. Y la rima, la rítmica, el ritmo, en este caso son formas de conservar la musicalidad, aun cuando esa decisión signifique tomar nuevas y complejas decisiones. Pero me parece muy significativo además por tratarse de poesía renacentista, donde la música fue una de las grandes manifestaciones artísticas. Creo que quitar la musicalidad a esos sonetos habría sido quitarle su enclave en el período y los muchos significados que eso suscita. Entre los tantos desafíos también están el lingüístico discursivo y las referencias culturales. ¿Cómo realizar la traslación de esos conceptos exprimidos en el siglo XVI a lectores del siglo XXI? ¿Cómo recrear o reescribir los sonetos de Drayton y Griffin para otra audiencia, para otro momento histórico, para otra cultura, otra lengua y siguiendo otros objetivos? Decisiones que a la vez se entrelazan con la de realizar una traducción que mantiene patrones rítmicos y rimas. Quisiera comentar un soneto a modo de ejemplo de este entrelazamiento de decisiones que tiene que tomar el traductor. Me refiero al soneto 21 de Drayton, donde se contrapone el ingenio del poeta con la falta de ingenio de un joven. Este joven le ha pedido al poeta que escriba un soneto para que pueda conquistar a su amada. El joven lo logra, conquista a su amada, gracias al genio del poeta. En inglés, los términos que describen al joven son witless, fool, dull spirit. Montesanti utiliza simple, el analfabeto,
la pobreza de su ingenio, y un argentinismo, el tololo, que todavía me saca una sonrisa. Un término que tal vez para los lectores más jóvenes suene raro o anticuado, para eso Miguel hizo una nota para explicar. Pero para quienes tenemos cierta edad, no es anticuado y nos saca esta sonrisa. Si ven como la nota clara, la elección del término permite sostener la rima, es una decisión que tiene que ver con la rima, luego con Apolo. Me parece una forma interesante de acercamiento a nuestro contexto. Y creo que este ejemplo da muestras de cómo las decisiones se van entrelazando. Cómo Tololo responde a una necesidad de una rima, pero también acerca el soneto a un público más contemporáneo y situado. Brevemente voy a leer el poema en castellano. Marqué todo, pero esto justo no marqué dónde estaba. Pero denme un segundo, que lo voy a encontrar. Un simple que a una dama cortejaba, muy poco consiguió el analfabeto. A mí, que al fin lo aprecio, me rogaba que a su amor le escribiera algún soneto. Y ya mi pluma a trabajar empieza con todo lo que brota de mi genio. Objeción no encontró a ninguna pieza, tal era la pobreza de su ingenio. Pero ganó a su amor con mi poesía, y ella prendada fue por el tololo. Pero por la que yo al cielo acudiría, queriendo despojar al mismo Apolo. Por mí ese tonto se ha ganado amores, yo por amor te pierdo y por dolores. Antes de cerrar mi intervención, quisiera volver al tema que primero me atrajo del título, y es el amor. Como decía al comienzo, me interesaba saber qué decían del amor estos poetas. Sospechaba, claro está, la elevación de la amada al grado etéreo y laudatorio heredado del soneto italiano y del dolce stil nuovo. Pero no se quedaban solo en eso. Las amadas idea y fideza son versiones concretas e ideales a la vez. Ideales en un sentido de ideas platónicas. Fideza, fe. Idea, mirar. También señala Montesanti, la visión de la mujer adquiere un tinte epifánico. Y cito, el efecto de una visión sobre el poeta pesa más que los sentimientos amorosos habituales. Para mí, encontrarme con sonetos que se dedican a enumerar ríos, o sonetos donde la amada parece ser un medio para reflexionar sobre otro tema, me hace pensar que estos sonetos amorosos son más que poemas de amor. Y el propio Drayton lo anunció en el soneto 0, dedicado al lector, que comienza: quien busque la pasión de estos amores, que a prima vista de estos se desarma. Y déjenme leérselo. Tenemos tiempo. Que busque la pasión de estos amores, que a prima vista de estos se deshaga. Busque otros libros, busque otros autores, cuya labor mejor le satisfaga. No me hiera el suspiro sobre una lágrima prima de mis ojos, ni mi soneto de ay esté cargado. Libertino, yo canto a mis antojos. Mis versos son imagen de mi mente, cambiar desean, siempre en movimiento. Se inclinan a mutar constantemente y en todos los humores bien me siento. Mi musa inglesa se mantiene y en un único son no se entretiene. Es el amor cortés, pero hay más que el amor en los poemas. Y es el amor cortés, pero la amada no siempre es etérea, también es cuerpo. Ahora, el cuerpo me interesa verlo también, porque hay distintas formas de mostrar el cuerpo de la amada. Griffin, en el soneto 39, recurre a convenciones y enumera a la amada con frases como el pelo como oro batido, la frente como cristal. Déjenme leérselos. Se las arreglo. Dice así, Bartholomew Griffin sobre su amada. Oro batido es de mi amada el pelo, y en su frente purísimo cristal. Sus ojos son estrellas en el cielo, rosas mejillas no se ha visto tal. Sus bellos labios son de intenso rojo, el más puro marfil su mano ha hecho. Es aurora rosada su sonrojo, plateadas fuentes dos son en su pecho. Es su cuerpo el santo que yo adoro, musa su voz, sus gracias tres. Su sonrisa es de miel, dulce tesoro.
Tetis la diosa, alábale los pies. Mas lo postrero y lo peor retiene, porque del cruel grifón el alma tiene. Me interesaba cómo Griffin recurre a convenciones como el oro batido, la frente como cristal, los ojos como estrellas, para hablar de una amada ideal, pero tratando de ponerla concreta en un cuerpo. Y hay un poema muy distinto, que es el que escribe Drayton, el poema 8 de Michael Drayton, donde él va a hablar de su amada, pero que en realidad termina siendo una reflexión sobre el paso del tiempo. Pero para reflexionar sobre este paso del tiempo, él va a describir cómo se imagina a su amada, ya vieja, casi decrépita, en contraposición con la belleza fresca que tiene ahora. Y dice así: nada me apena más, el tiempo apura. Tal vez no te vea vieja yo en mis días, ya en mis días. Que esos ojos que luce tu figura se vuelvan ante mí cuencas vacías. Y que ese rostro despejado, hermoso, lo vea con arrugas devastado. Y que ese cabello caudaloso, apenas musgo de árbol deshojado. Tus pómulos de rosa, ya huesudos, tus labios flacos como oblea ligera, y dientes tan salidos y desnudos que al comer tu nariz toque la pera. Y estos versos, que lees por burlarte, te leería a fin de contrariarte. Laura Gowen señala en su libro Common Bodies que el cuerpo del siglo XVI y XVII era diferente al de ahora. Enfermedades, hambrunas, embarazos, menopausia, todo, absolutamente todo, dejaba marcas visibles en el cuerpo. Los límites del cuerpo, los límites entre la subjetividad física y mental se entremezclaban. Lo emocional se manifestaba a través del cuerpo. Entonces, volviendo a un tema anterior, el de la autenticidad, me pregunto, ¿cuán genuina es la descripción de la amada que hacen estos poetas? ¿Tienen en cuenta un cuerpo concreto con todas las marcas visibles que llevaba? ¿O es solo un ideal expresado por una convención? Como poemas de amor, los sonetas también me interpelan desde la contemporaneidad en otro aspecto. Desde la perspectiva de hoy, muchos de estos sonetos abonan a la visión romántica que encierra a la mujer en un rol pasivo, en un habitáculo. Cristina Rossetti, en el siglo XIX, fue muy inteligente al usar el soneto, en especial la forma italiana, para escribir un soneto sobre la mujer musa del pintor, donde la musa, donde la amada, es una amada cuya identidad no era la suya, sino el deseo proyectado del artista. Así como Drayton dijo, mis versos son imagen de mi mente. Esta visión de amar, del amor y de la mujer, es y no es una crítica en parte a los sonetistas del Renacimiento. Estos poetas replicaban y construían la cultura política de su tiempo. Pero mi comentario, más que crítica, intenta dar cuenta de cómo el conocer en profundidad la historicidad de eso que llamamos amor nos ayuda a comprender la actualidad. Porque para poder pensar el amor hoy, para pensar, por ejemplo, cómo el amor romántico idealizado puede crear expectativas que terminan en relaciones de violencia o sometimiento, o en el borramiento de subjetividades, cuando pensamos en esas cuestiones hoy, es importante conocer el amor en el pasado, ver sus caminos y sus vericuetos. Y este es, a mi entender, otro de los enormes aportes de sonetos amorosos del Renacimiento inglés I, un libro que excede los propios objetivos del autor. Si Montesanti se propuso dar a conocer poetas del Renacimiento inglés eclipsados por la figura de Shakespeare, lo logra y con creces. Pero además nos abre reflexiones sobre el Renacimiento inglés por un lado y sobre cuestiones centrales a las literaturas y a las culturas por otro, como las consideraciones sobre el show poético y el show autobiográfico, como la tensión entre convención y autenticidad, como las múltiples aristas que presenta el concepto de amor, todas cuestiones que hablan del Renacimiento inglés, pero que claramente exceden esos límites geográficos y temporales. Y creo que es momento de darle la palabra a Dios. Yo quiero dos chicas, por lo menos dos chicas paradas. Hay asientos
porque son damas, no son damas renacentistas, pero merecen la atención de los caballeros y sería bueno que pudieran sentarse. Bien, ¿qué decirles? Por supuesto tengo que decir gracias a las personas que me acompañan, a todos ustedes, pero en algún sentido, ya muy vecino a los 50 años de docencia, tengo que decirle gracias a la facultad, que ha sido como un útero, donde estamos inscriptos, donde vivimos, donde vemos la luz. Esta sensación de cobijo, porque todas estas cosas son posibles gracias a un apoyo que no necesariamente parte por vía del subsidio, sino de las ganas que uno puede tener de hacer algo, y esas ganas la produce el contacto con los alumnos, con los colegas, es decir, el ámbito hospitalario de la facultad. Eso es innegable y no puedo detasear palabras en ese sentido. Quisiera decirles un poco anecdóticamente que el regreso a las clases presenciales para mí actuó como una especie de rejuvenecimiento de 10 años, por lo menos. Eso les anticipo, no intenten decodificarlo en mi figura exterior, que es absolutamente inhallable e improcedente, pero sí, y creo que a todos nos ha pasado un poco lo mismo, ese frescor de la mente, esa media luna que se viene comiendo la chica después del recreo, esa sonrisa, ese comentario, cosas, y no desdeño los vínculos virtuales que a mi modo de ver nos han salvado en buena medida la vida y la continuidad y nos han enseñado además muchas cosas, pero es evidente que la clase es la clase. Así que muchas gracias a ustedes, porque son nuestra razón de esto. Es una especie de dicotomía sociliana. No hay padres sin hijos, ni hijos sin padres. No hay profesor sin alumno, ni alumno sin profesor. Es inútil. Es inútil. Nos necesitamos unos a otros. Y eso es muy bello. Así que, no mucho más que esto, pretendo decirles, hacer una especie de tour de force, perdón, para los galoparlantes, con un par de sonetos que me llaman un poco la atención. Uno de Griffin, que dice así: "The prison I am in is thy fair face, wherein my liberty enchained lies. My thoughts, the balls that hold me in this place, my food, the pleasing looks of thy fair eyes. Deep is the prison where I lie enclosed, strong are the balls that in this cell contain me, sharp is the food necessity imposed, when hunger makes me feed on that which pains me. Yet do I love, embrace, and follow fast that cause that keeps that contents me most, and list not break, unlock, or seek to waste the place, the balls, the food, though I be lost. Better in prison than to remain, than being out to suffer greater pain." No, la profesora dice que está bien. Y ahora leo la traducción. Dice así: "Soy prisionero de su cara hermosa,
Hay un error ahí, el traductor se equivocó, tendría que decirle tu cara hermosa, dice thy en inglés. Y bueno, ¿qué va a hacer? Peccata minuta. Soy prisionero de tu cara hermosa, mi libertad se encuentra encadenada, mi pensar cerrojo que me esposa, mi alimento el placer de tu mirada. Es honda la prisión que me intimida, los cerrojos son fuertes y muy recios, es agria y desastrada mi comida, cuando el hambre me sacia de desprecios. Sin embargo yo abrazo y amo y sigo lo que me amarra, ciñe e incomoda. Ni liberarme ni quebrar persigo, ni cerrojo lugar, ni prisión toda. Mejor permanecer en la prisión que sufrir fuera de ella la aflicción. Y el otro, que es tal vez el soneto más conocido, de Drake. Since there's no help, come, let us kiss and part. Nay, I have done, you get no more of me. And I am glad, glad with all my heart, that thus so cleanly I myself am free. Shake hands forever, cancel all our vows, and when we meet at any time again, be not seen in either of our brows, that we one jot of former love retain. Now, at the last gasp of love's latest breath, with his pulse failing, passion speechless lies, and faith is kneeling by his bed of death, and innocence is closing up his eyes. Now, if thou wouldst, when all had given him over, from death to life, thou must still him recover. Incidentalmente, para bajar un poco la turbiedad de esta espesura, ustedes, las personas de inglés, percibirán que hay una rima que cierra el pareado con over y recover, que no riman absolutamente en nuestra, digamos, fonética, en nuestros modelos actuales. No tengo suficiente historia de la lengua como para decirles que han pronunciado, o bien pronunciaban recover, o bien se pronunciaban over. Sería una buena instancia para investigar. Estas palabras sí, ciertamente, y más procediendo de estos poetas, son rimas perfectas. Nosotros ya no las podemos pronunciar como perfectas porque nuestros modelos ya son un poco distintos. Por otro lado, quisiera decirles que en la medida que he estado en algún congreso o reunión académica, he visto que los anglohablantes, académicos, etc., salvo algunos muy puntillosos, en general modernizan la pronunciación, quiero decir, le pronuncian de acuerdo con los patrones modernos, aunque, como en este caso, no se respete la rima perfecta. Bueno, si no hay ya más, ya bésame y partamos. Todo acabó, de mí no obtendrás nada. De corazón me alegro, nos marchamos. Mi alma limpiamente está librada. Démonos ya las manos. Votos cesen. Y si en el tiempo alguna vez nos vemos, en nuestros rostros ya desaparecen rastros de amor que ya no nos tenemos. Pero cuando da amor su último aliento y la fe junto al lecho está de hinojos y muda la pasión con pulso lento y la inocencia ciérrale los ojos, ahora, cuando sellase su suerte, resucitarlo puedes de la muerte. Muchas gracias. Miren, en el último cachito se me hace siempre el moño acá.
Si se están despidiendo y cuando ya el amor es casi un cadáver, ya no hay nada que hacer, sin embargo, todavía lo puedes resucitar. Es realmente muy hermoso. La parte... sí, perdón. No, está bien. Sí, Perdón, no sí. practicamos esta parte. No necesitan la parte leística, todos se orientan. Sí, sería muy bueno, sí, oír preguntas de ustedes, claro, ¿cómo que no? Vamos. Courage. Yo no tengo una pregunta real, Sí, porque bueno, hace muchos años que conozco al profesor Montesanti en distintos ámbitos, pero sí me gustaría volver a escuchar y creo que para la audiencia sería hermoso escuchar cómo traduce. ¿Cómo es el proceso para usted? No, pero es un secreto profesional. Algún poquitito. No, ahora les cuento. Les voy a contar cuál fue la clase más linda de mi vida. Tiene fecha, Fue en 2019, la última clase. Empezaría la pandemia ya. Habían quedado en literaria unos pocos alumnos. Y yo les dije así: ustedes traigan un soneto del Renacimiento. Les di varios nombres. No de Shakespeare. Yo no me acuerdo si estaba trabajando con estos, pero tengo derecho a que crean que yo soy leal, fui leal. Trajeron un soneto, si no me equivoco, de Constable, a quien acabo de traducir ahora para el volumen 2, que dice Cecilia. Yo me pasé un par de noches sin dormir, muy ansioso, porque quería traducirlo con los alumnos, con ritmo y con rima. ¿Qué podía pasar allí? Yo soneto no lo conocía. Tuve que leerlo, armarlo mentalmente y después empezar a trabajar. Y les voy a contar cuál era aproximadamente mi secreto. Y ellos me lo agradecieron infinitamente. Hasta tengo recuerdos gráficos de esa clase imborrable. Yo empezaba poniendo en el pizarrón para el verso 1 posibles palabras que me fueran a servir. Y después no iba al verso 2, sino al verso 3, porque el 1 rima con el 3. Y tenía que encontrar alguna posibilidad de alguna palabra en el verso 3 que rimara con alguna palabra del verso 1. Y después hacer lo mismo con el 2 y el 4, y después con el 5 y el 7, y así sucesivamente. Hasta llegar al pareado, son 2 versos. Pero después a todo esto hay que acomodarlo a un patrón métrico, al endecasílabos. Bueno, ¿por qué? Porque yo he traducido en endecasílabos. La discusión acá es infernal, inacabable. Yo tengo un colega que traduce en alejandrinos, es decir, en versos de 14 sílabas, porque le parece que tiene que sacrificar menos elementos. Yo les suelo decir a los alumnos que lo bueno es que lean distintas traducciones, porque nadie va, creo que hay un dicho latino que dice que ni siquiera Júpiter complace a todos, y yo estoy bastante lejos de Júpiter. Estoy por Plutón. Aunque a ustedes les parezca mentira, de los 14 versos, los 2 primeros cuartetos, es decir, el octeto, lo llegamos a traducir convincentemente. Yo guiaba poco, claro está, porque el concepto de rima y de endecasílabo no está muy aceitado, digamos así, en chicos bastante jóvenes. Pero yo les diría que un 60% del soneto, quizás un poquito más, quedó ahí en el pizarrón. Y había momentos en que nos quebrábamos la cabeza todos. Yo no era el profesor, además no me gusta ser profesor. Estaba ahí con ellos buscando una palabra que rimara, ajustando una secuencia
rítmica que me diera un endecasílabo aceptable. Y ellos, algunos, insisto, muy poquitos eran, pero se quedaron encantados de esa experiencia. Nunca se imaginaron que íbamos a ponernos a traducir un soneto. Todo esto, Laura, yo lo hago en mi casa, pero en situaciones de silencio, de concentración, con diccionarios a la mano, etc. Esta vez fue público y con ellos. Pero entonces, para responderte, una búsqueda de rimas, un acomodamiento del sentido a una unidad rítmica, cuál es el endecasílabo, un evitar naturalmente los tropiezos de la sintaxis o de los anacolutos o tantas cosas que no son por allí y que se han pasado. Fíjense, acá acabo de descubrir que Sedai está las dos veces traducido con su, y está feo así traducido, porque claro, dice la prisión en la que estoy, estoy aprisionado, soy prisionero de tus ojos, no de sus ojos, que parece la tratara de usted, no. Así que ven, yo no sé si esto ha sido un error de tipografía o mío, creo que ha sido un error mío, así que a veces se nos pasa. Esta sería aproximadamente la respuesta. Y otra cosa, el sueño. Tienen que dormir. Tienen que dormir los sonetos traducidos. Dejarlos, que descansen, que reposen. Después imprimirlos, leerlos, corregirlos, darle la posibilidad de un nuevo soñito, y hasta que uno, digamos así, se lanza al agua y dice, los mando a la editorial, pero tienen que dormir, todo tiene que dormir un poco. Porque además cuando duerme, uno no duerme. Permítanme una pequeña anécdota. Además de haber traducido esto, la violación de Lucrecia, The Rape of Lucrece, ostenta una estrofa de 7 versos endiablada, verdaderamente endiablada. Esos versos riman un par, ellos entre sí, 2 que riman entre sí y 3 que riman entre sí. Encontrar un consonante, una rima consonante en castellano a veces es bastante trabajoso, pero encontrar 3 palabras que rimen entre sí, y ya son casos como para un hospicio. De hecho, hoy me dejaron por esto, ¿no? Yo iba saliendo de la facultad y me acuerdo que en esa estrofa daba pie a que funcionara bastante bien una rima entre verdugo, nunca lo olvidaré, verdugo y mendrugo. Me hacía falta la tercera. Y vino como del cielo, era yugo. Y lo más lindo es que en el sentido pegaban bastante bien las 3. Hay una historia de un físico, yo no me acuerdo cómo es esto, bien, perdón. Está resumida en ese libro que se llama Gramática de la Fantasía, de Gianni Rodari, está sobre el final. Es ustedes me van a poder ilustrar mejor, pero era cuando un químico se desesperaba por conocer algo así como las cadenas del carbono, perdón, yo tendría que estar hablando más bien de literatura y no de esto. Y tiene en sueños, se le aparece la figura de la serpiente que se muerde la cola. El otro día despierta y había descubierto entonces la cadena del carbono. Es decir, cuando usted se va preocupado por algo, normalmente en el sueño lo sigue procesando. Eso es muy interesante. Y a veces acontecen estas especies de epifanías. Uno está tan obsesionado con obsesionarse con 2 palabras que riman, habiendo estas cosas tan importantes. Bueno, no sé. Creo que ayer levantaba la mano para hacer la preguntita. Sí. Sí, ahora cuando mostraron la imagen del libro en forma de televisión, el tamaño de las notas de traducción. Y quería preguntar si fue un recurso, claro, sí,
No son notas, esta es la versión en inglés. Ah, perdón. En la versión española, la versión en inglés. Ah, pensaba que estaban dispuestos No, una pero- era de la otra. no, perdón. Es así, está en la versión española, en español, y la versión en inglés Ah, abajo. me había llamado la atención la exposición. La cantidad de notas, ¿viste? Claro, Sí, pensaba yo- que era referido a Sí, cómo... si me permite, creo que esta fue una especie de decisión, porque en otros libros anteriores también hicieron lo mismo del editorial. Me parece que a efectos de ahorrar papel, en lugar de hacer el texto enfrentado, bilingüe enfrentado, lo hacen con una tipografía más pequeñita y juxtapuesta, o sea, el tipógrafo pone barras entre verso y verso. Entonces, como decía Cecilia, está el texto en castellano allá arriba y más chiquitito y, digamos, como cubriendo la totalidad del ancho de la página, el texto en inglés. Ahí es más, vamos. ¿Hubo necesidad o hubo el recurso de utilizar notas? Las menos posibles, las menos posibles. Este hombre Drayton era un gran viajero, tiene un libro, me parece que es un poema didáctico, así que maneja muchos topónimos. Y es cierto lo que dice, bueno, por supuesto que es cierto, no me va a presentar para no decir una cosa que no sea cierta, que hay un poema que es un elenco de ríos. Entonces, por ahí puede ser que, no me acuerdo de esto, que haya buscado y haya puesto dónde está el río este para ayudar un poco al lector, o tal vez en algunas figuras mitológicas más desconocidas. No voy a poner una nota sobre Apolo, pero tal vez otras un poco menos, por ejemplo, cuál es la vinculación entre Tetis y los pies. Tal vez eso merecería una nota porque no es tan, entonces tan evidente, ¿no? Pero en general creo que no lo recuerdo bien, pero creo que no hay notas autocríticas. Es decir, donde yo me explique por qué resolví esto, excepto en el caso del famoso e inquietante tololo, ¿verdad? Que, claro, es una palabra que es nuestra, es bastante lugareña, ¿no es cierto? Bien. ¿Algo más? Sí. Un comentario, bueno, después de años todos de trabajar con el profesor, cuánta pasión, cuánto arte, porque no es solamente el oficio, la sapiencia del traductor, del profesor, en revisitar el canon de la literatura inglesa desde los márgenes, en una voz, que es la voz desde el Río de la Plata, que no es la voz del español de la península, traer al centro de la academia, pero también de la lectura y del goce, dos poetas que, como usted decía, no son tan conocidos. ¿Cuánto valor tiene eso? Me parece que es loable, profesor, lo que ha hecho y lo que sigue haciendo. Gracias. Muchas gracias. ¿Sí? Can I do the question in English? Because, Yeah. okay. So you mentioned that the way the text is layout in the page is basically an editorial decision. So I was thinking, I was curious to know what kind of process does publishing an anthology of poems and sonnets and the agents involved, because I know that because poetry is a very personal relationship between the translator and the text, and I wanted to know if there is like proofreaders involved, or if the editor has a say in what can be displayed on the page and what words you should or shouldn't use. So all the implications of these other agents in this process of translating. So easy to answer, yeah. Well, in a way,
ascertain this process or to describe it. Well, I think that Silvana mentioned a word. The word in Spanish is pasión, and I think that passion is a good word to describe this. It is a sort of painful pleasure, and this is not an oxymoron. This is suffering and enjoying at the same time, becoming anxious. I always quote a line by John Keats, who says that the poet is somebody who is capable of living in the middle of uncertainties, and it's not so easy to live within that complex problem of uncertainty. Normally we look for elements to ensure us, to make us safe. The translator is never satisfied, never feels he's safe. No, so much so that you go back to your own translations and you start, well, criticizing them, even censuring yourself because of your choices, no? In a way, well, she mentioned that I wrote, voy a usar la frase de Borges, le he infligido a la sociedad 4 libros de poemas. Sí, me gusta mucho esa frase de infligir un poema y cometer una traducción que también la usa Borges. But I think that yes, there is some mysterious relationship between translating poetry and writing poetry. Well, somebody was pulling my leg, telling, well, Miguel, I'm going to tell my fellows, my comrades, that if they are interested in, he was a student some years ago, and he's now presently a physician, a doctor. So I'm going to tell them that they should read amorous sonnets of the Renaissance. Well, he was pulling my leg, obviously. And then who is interested in reading sonetos amorosos del Renacimiento? Por ejemplo, al parecer ustedes, que no es poco. I don't know if I could, in a way, answer your question. I hope, yeah. All right. Anyway, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta o consulta que quieran hacer? Sí, yo quería preguntar. Creo que tenía algo que ver con la pregunta. El tema de la negociación, o sea, hay una primera traducción y hay corrección por parte del que indica o cuando hay, se negocian términos, ¿cómo se llega a una... ¿Vos te referís a la práctica de la editorial? Sí, sí. No, bueno, en el caso de UDEM, a quien le debo un gran enorme agradecimiento, ¿verdad? Porque me han dado acogida a las cosas que yo les he presentado. Sí. Ellos someten el manuscrito a un referato. Sí. Ignoro qué sucederá cuando el informe tiene restricciones o es negativo. En mi caso, era porque los he sobornado previamente. He tenido referatos nacionales y también extranjeros y no han visto grandes objeciones, hay, pero son personas que entienden que una traducción no, ¿cómo va a ser una traducción perfecta? Claro, no, No, eso es. La única traducción que puede ser perfecta es la que anula la traducción. Es decir, ¿cómo puedo decir yo te amo? Y lo único que puedo decir es yo te amo. Esa es perfecta. Porque en la medida que vaya pasando, hay un crítico italiano, me parece, por lo menos de apellido italiano, que habla de algo así como las 144 posibilidades
para traducir I love you. Y no son mentiras, ¿eh? Le va pasando revista una por una. Y sí, porque puede ser yo te amo, o yo os amo, o yo los amo, o te amo. ¿Por qué tengo que decir yo en castellano? Sí que ya son variantes posibles, ¿no es cierto? Bueno, la editorial ha sido hospitalaria, como ya te digo, y creo que quienes han tenido que informar sobre el libro, tal vez el libro que haya, porque ahí yo era otro el editor, el director de la editorial era otra persona. Cuando hice la traducción de los sonetos de Shakespeare al castellano rioplatense, era un hombre, me parece que egresado de nuestra facultad, y fue muy, ¿cómo decirles? Yo le diría que me cuidaba las espaldas. Me dice, pero vos sos investigador del CONICET. Les digo, hay una sola mala palabra, dirty word, incluida en la traducción de los sonetos. Es la única. No hay lunfardo, no hay lenguaje gauchesco. La única palabra que me parece que en el soneto 94, those that have power to hurt and will do none, los que tienen poder de herir o de lastimar y sin embargo no lo hacen. Ese verso fue traducido así, y por favor no arrojen sobre mis tomates. Los que pueden joder y no te joden, y después esa palabra rima con incomoden. Me dijo, Miguel, sos investigador del CONICET. Tu prestigio. Le digo, mirá, Osvaldo, el prestigio mío, déjamelo por mi cuenta. Pero a vos te parece, y la persona que tuvo que opinar sobre los sonetos, también perteneciente a la academia, claro, poner a Shakespeare hablando, le pongo un ejemplo. Uno puede decir, yo padecí de insomnio o no dormí en toda la noche, pero también puede decir no pegué el ojo en toda la noche. Esa es la elección que va a haber en el soneto. Uno puede decir to overlook un defecto, no sé, mirarlo por arriba o desdeñarlo, o pasarlo por alto o hacerle la vista gorda. Esa es la expresión que aparece en él. Entonces, para los, ¿cómo es que se llaman? Los bardólatras. La bardolatría es la adoración del bardo, o sea, de Shakespeare. Bueno, eso podía parecer una especie de escándalo. Él estaba bajando del altísimo pedestal. Pues Shakespeare se moriría de risa con todo eso. Pero vamos, imagínense una persona que estaba en el ambiente teatral de Londres. Va. Que estaba con los actores, por supuesto actores masculinos que encarnaban también los papeles femeninos, adolescentes. En ese mundillo andaba él. Es una persona que tiene que tener un tremendo sentido del humor, por supuesto. Yo creo que, no sé si estoy cometiendo una especie de anacronismo herético, a mí me parece que Shakespeare me hubiera dicho que se pentale mi. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, A mí me gustaría simplemente agradecer, Miguel, agradecer que nos acerques la posibilidad de esta lectura, por supuesto el placer de escuchar a Cecilia, de escucharte y en este espacio que, como vos bien dijiste, está nuestra casa que nos aloja y que acompañado de tus estudiantes, de tus colegas, esta pasión, decirte además que esa impresión que tenés de que volviste rejuvenecido a la presencialidad se nota y mucho, y me parece que, bueno, agradecerte por acercarnos a esta posibilidad de lectura y este espacio
Muchas gracias por tu pasión, muchas gracias por tu trabajo siempre. Yo también le agradezco, como ya les dije, a las autoridades de la facultad, la representación de los departamentos en los cuales desempeño mis tareas. El director del Departamento de Lenguas Modernas acaba de hablarnos y yo estoy sabiendo, lo mismo que el señor vicedecano, de sus infinitas ocupaciones que hayan destinado este rato para estar con nosotros. Así que muchas gracias. Bueno, y a todos más o menos, ¿cómo terminaba de comer el soneto de Coso de Griffin, que decía ¿cómo era que decía? Déjenme un instante. Sharp is the necessity imposed when hunger makes me feed on that which pains me. Bueno, esto que vamos a comer no es para producir dolor, así que pasemos a regocijarnos. Y acá también la venta de los libros, acá en el pasillo. ¿Sí?